Es increíble encontrar a un solo petrista inteligente y coherente entre millones que no vive de ilusiones y sabe perfectamente dónde está parado. Y se nota que comprende muy bien cómo se maneja la política en Colombia. Escúchelo usted mismo. Duramos 4 años planeando este día, este domingo, mayo 31 del 2026, en donde, alegóricamente, soñando, creíamos que íbamos a arrasar en las urnas. Llegamos a pensar, inclusive, que ganaríamos en primera vuelta y que eso sería un logro completo propio de un partido que es el que domina hoy toda la nación. Y no pasó. Ni siquiera fuimos los primeros en las votaciones, ni siquiera eso, no llegamos a los 10 millones de votos. Cuando decíamos abiertamente, o creíamos abiertamente, que si Petro había llegado a 8 millones, nosotros llegaríamos por lo menos a 11 millones ahora, y no fue así. La realidad fue otra muy distinta, y hay que aceptar que cometimos muchos errores, pero muchos errores, en esta campaña presidencial. Uno de ellos, y el que más le doy yo importancia, relevancia, es que siempre ha existido, incluso en el discurso de anoche de Iván Cepeda, hablaba de que la campaña del pacto histórico ha sido la más austera. Y como qué nos importa que sea tan austera si los resultados no se logran. Entonces ataca a De la Espriella por haber invertido tanto dinero en las redes sociales y en su campaña publicitaria, lo mismo que Paloma Valencia. Pero miren este caso particular. Ambas campañas, tanto la de Paloma como la de Abelardo, gastaron altas sumas, miles de millones, en las redes sociales, en publicidad, pero el único que tuvo efecto fue Abelardo de la Espriella. Lo curioso, y aquí es donde yo digo que debemos sentirnos avergonzados, es que quien nos gana en las pasadas elecciones no es un político, es un abogado. Un abogado que un día amaneció, se rascó las pelotas y dijo: yo quiero ser presidente porque qué rico ser presidente. Y empezó una campaña con una estrategia muy interesante. Y ahí es donde creo yo que fue el éxito de él bajo todo punto de vista. Es innegable el trabajo que se hizo al interior de la campaña. Por supuesto que fue una campaña de ataques, claro, de parte y parte. No podemos decir ahora que Abelardo fue el único que atacó. Las bodegas de izquierda y progresistas atacamos muy fuerte al Tigre. Le dijimos de todo, nos reímos, nos burlamos. Algo más, llegamos a creer que él ni siquiera era considerado como un candidato que llegara a segunda vuelta, sino que era Paloma Valencia. Resulta que Paloma Valencia escasamente llegó al 6% de los votos, mientras que Abelardo de la Espriella se trepó y fue el ganador de esta primera ronda. Entonces decimos: oiga, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo pasó? No me gustó para nada que Iván Cepeda se excusara y se escudara, diciendo pues que la campaña estaba rodeada de muchos ataques y de muchas irregularidades que de hace más de 2 años y bla, bla, bla. O sea, empezó a utilizar el discurso del perdedor que adjudica su pérdida a unos procesos externos y no directamente de su campaña. No se atreve a decir, y ahí lo voy a decir yo sin pena, no se atreve a decir que al interior de su campaña es un desastre total, que los directivos de su campaña son un desastre, que María José Pizarro no sirve absolutamente para nada, que fue una mujer que no hizo el trabajo que se esperaba que hiciera porque estábamos convencidos que porque seguimos el alineamiento de Gustavo Petro, las piernas se van a abrir y todo nos va a caer del cielo porque estamos siguiendo el pensamiento de Petro. Curiosamente eso no pasó, y lo triste es que nos toca ahora enfrentar una realidad que es muy oscura. Y vamos en ese video a mostrarles más adelante para dónde y qué es lo que va a pasar de acuerdo al pronóstico que le voy a dar yo, Mauricio Marulanda, que no es el mejor pronóstico del mundo, pero que es la realidad que estamos viviendo. Bueno, el primer punto que hay que evaluar es en qué se basó el abogado Abelardo de la Espriella, en esta campaña para poder conseguir los votos que logró. Como buen abogado, no como político, como buen abogado, empezó a descubrir dónde estaban las falencias del pacto histórico, del progresismo. Y la primera y la más fuerte que se encontró fue el proceso de paz. La paz total. Entonces el tipo hace una reflexión muy interesante diciendo: bueno, un momento, vemos constantemente, cada año, cada 2 meses, cada 3 meses, que las madres que perdieron sus familias, que las víctimas, que hoy, todos los días estamos viendo en los enfrentamientos con la guerrilla, con los grupos insurgentes, esas madres y esas familias adoloridas exigen justicia. Pero un gobierno que solo les dice: estamos en el proceso de paz, y la paz total es fundamental porque es lo que nos va a devolver el camino a la conciliación en Colombia. Tú no puedes conciliar con bandidos. Es así de claro, es así de simple. Y no entiendo por qué sigue esa política en el pensamiento de Gustavo Petro, una política errónea. Una cosa es lidiar con grupos subversivos, con una infraestructura política, y otra cosa es lidiar con bandas delincuenciales como las que tenemos hoy en día, como el Clan del Golfo, como las disidencias del ELN, las disidencias de las FARC, que están en el territorio por un propósito único en particular, y es exportar droga hacia fuera de Colombia. Ese es el propósito de ellos, y como tal deben ser tratados. Abelardo de la Espriella, muy jodido, recoge el dolor de todas estas personas, de esta sociedad que, muy lindo Petro, qué rico el salario vital. ¿Para qué? Le damos aplausos a Petro por todas las cosas buenas que ha logrado. Pero en ese particular tema del dolor, de la necesidad de justicia que reclaman los colombianos, ahí lo único que nos encontramos es una pared inmensamente alta que se llama la paz total. Y ante eso, por más que se le diga, no sé cuántas veces yo lo he dicho en micrófonos, que ese no es el camino, que Colombia debe ser agresiva contra los agresivos y contra aquellos grupos subversivos. ¿De qué nos sirve toda la inversión que hicimos en aviones, en helicópteros, en una fuerza, en un ejército nacional que tiene cientos de miles de hombres? ¿De qué nos sirve si en una población del Cauca atacan y ni el ejército puede entrar cagado de susto? Porque no, eso está muy peligroso y allá no tienen que enviar a gente de la comunidad a que recoja los cuerpos. ¿Qué imagen le da eso a ustedes? Y eso es lo que utiliza Abelardo de la Espriella, hablar de esa seguridad. Y entonces empieza poco a poco a meter el dedo en la llaga. Empieza poco a poco a decir: conmigo se va para la mierda el proceso de paz. Nada de paz total. A los delincuentes hay que atacarlos, hay que darles. Recordemos que ese fue el discurso muy similar que tuvo Álvaro Uribe Vélez en la época cuando empezó su primera campaña a la presidencia. Y fue un discurso que le dio resultado.
Y hoy, cuando yo lo he dicho varias veces, y la gente me dice, no, Mauricio, es que eso es promover la violencia en Colombia, yo digo, no, es promover la justicia. No la violencia, es la justicia. No podemos seguir poniendo una cachetada, una mejilla que nos den la cachetada y luego poner la otra y decir, yo no respondo porque estamos en el proceso de paz. Ahí está el error más grave de la campaña tanto de Petro como la de Iván Cepeda. Petro logró ganar, logró pasar todos estos obstáculos, pero Iván Cepeda se llevó la gran sorpresa cuando un abogado, no un político, un abogado, lo coge y le da vuelta seca en la arena política y nos tiene donde nos tiene en este momento. Entonces, Colombia tiene dos caminos en este momento y dos caminos me preocupan. Uno, que de verdad haya una convergencia a nivel nacional de las personas que de verdad anhelan que el progresismo siga adelante y que tenemos que tragarnos el sapo feo, el sapo gordo y horrible de la paz total y nos toca seguir apoyándola no importa qué y tratar de ganar como sea, aunque las cifras ahora de la muestra no les va a gustar. O cambiar ese discurso y entender que el pueblo lo que requiere, esas amas de casa, esas madres de familia, esas hermanas, esas esposas y esos familiares de las víctimas están pidiendo a gritos justicia. Y por eso vemos botas y por eso vemos marchas y por eso la gente está todavía en ese proceso de asimilación, que cómo es posible que a los bandidos no va a haber cárcel para ellos, sino que al contrario, y eso lo ha aseverado Abelardo de la Espriella en varias ocasiones. No, en Colombia es el único país donde usted mata gente y le dan una curul en el Congreso. Eso es cierto, porque no hay que aceptarlo, eso es verdad. Eso está ocurriendo en Colombia, eso ha ocurrido en Colombia, eso es una realidad. Y ese fue un error que se cometió muy grave y que si hubiéramos visto, digo yo, en este proceso de estos 4 años, que hubo cambios de verdad dramáticos, que de verdad nos acercamos a la paz, pero lo único que hemos visto en los pasados meses y en los pasados 4 años es que la guerrilla sigue atacando, sigue matando soldados, sigue matando civiles y las fuerzas militares de Colombia ni siquiera logran entrar a los territorios porque es que están llenos de gente, de guerrilleros y nosotros allá no podemos entrar. O sea, ¿cuál es la imagen que se vende? Que estamos cagados de miedo, que ellos dominan los territorios y que nuestros aviones, nuestras bombas, nuestros helicópteros, nuestros soldados van mierda, que nadie puede entrar aquí porque la guerrilla, que es un grupo de 400, 500 en una zona, no les permite entrar. Y todo porque la excusa siempre del Ministerio de Defensa es que hay población civil y no queremos que la población civil se vea afectada. ¿De verdad esa es la respuesta? ¿O hay algo más? ¿Será que no podemos ni estamos en capacidad o no tenemos los huevos para dar la orden y decir vamos a entrar? ¿Y que va a costar y va a tener unas bajas? Pues ya las está teniendo. Es que ya es evidente que hay unas bajas a nivel nacional de personas inocentes, pero no hay reacción por parte de la fuerza militar. De eso se pegó de la Espriella. Ese fue el caballito de Troya de él y con eso galopó y logró despertar en toda esa derecha de ultra, de pensamiento nazista, fascista, se pegaron de eso para decir si queremos recuperar la seguridad social, si queremos que esto no siga pasando, Abelardo de la Espriella, el tigre, es la solución. Y lograron las votaciones que lograron ayer. Para mí no hubo trampa, y si hubo trampa, pues hubo trampa la normal que hay básicamente en las elecciones. Pero yo lo que vi fue una campaña muy peleada, en donde lejos de creernos nosotros el cuento de que íbamos a ganar en primera vuelta, por poco perdemos en primera vuelta. Bueno, la pregunta es, ¿qué se nos viene ahora? Hay algo que es preocupante. Si uno ve las cifras, es evidente, y se los puedo asegurar que así lo ve Álvaro Uribe Vélez, que en la sumatoria de toda la derecha, incluyendo el Centro Democrático, ese 6% tan importante hoy que tiene Paloma Valencia, unido al 40 y casi 45% que tiene Abelardo de la Espriella, les da el 51%. Y no me vengan con cuentos ahora de decir, no, es que eso no se suma así. Sí, en este caso sí se suma así, porque en este caso estamos hablando de dos bandos nomás, derecha y progresismo o izquierda, como le quieran llamar. Y en este caso sí se van a romper los hitos para que se unan toda la derecha a favor de Abelardo de la Espriella y les dé, por lo menos les garantice el 51-52% de los votos que se requieren para la segunda vuelta. Por el lado nuestro, por más que sumemos a Claudia López, por más que sumemos a los que sumemos, suponiendo que todos los demás se van con nosotros, no llegamos al 50% siquiera. Estamos antecito del 50%, porque los votos de Claudia López, los votos de Fajardo, realmente no son tan significativos y en total ellos no suman ni siquiera los votos de Paloma Valencia, lo cual coloca a Abelardo de la Espriella por encima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que tiene que definir. Ante todo, creo yo que debemos de dejar de culpar y sacar excusas y poner la mano en el pecho y decir, bueno, esta es la realidad que tenemos. Tenemos a un señor, Abelardo de la Espriella, el tigre, como le llaman, que demostró que tiene la sagacidad, la inteligencia como un tigre, para ir buscando su presa, irla cazando y la cazó. Porque la realidad es que nos descuartizó en estas elecciones, en esta primera ronda, y demostró que tiene el poder que tal vez nosotros todavía no tenemos, y eso que él apenas empieza. Tiene capital y va a tener mucho más capital ahora que se una con la derecha total, con la ultraderecha, con el Centro Democrático, todos le van a poner a disposición los recursos que sean necesarios. Para eso, claro, va a haber unos compromisos de parte de Abelardo de la Espriella, porque ahora sí su sueño se está materializando como él quería. Le está demostrando, le está dando una cachetada a todo Colombia, diciéndole, no se necesita ser político para ganar una presidencia. No se necesita haber estado en el Senado. Es más, puedo ser el abogánster que dicen que soy, pero aquí estoy y de aquí no me mueven. Y lo grave es que las cifras le dan para hacer o para llegar a la presidencia de la República, a menos que un milagro, la Virgen María, Jesucristo, alguien nos haga un milagro grandísimo de despertar mentes que están dormidas, mentes que no fueron a votar y vayan y apoyen al pacto histórico por temor a lo que se nos viene. Y es evidente que lo que se nos viene con Abelardo de la Espriella, a mi juicio, es mucho peor que lo que íbamos a tener con Paloma Valencia. Porque ese tipo tiene un problema psicológicamente, como lo pudimos ver en los videos, como podemos analizar su pensamiento y su forma de comportarse. Es un tipo que le encanta el show, le encanta ir río arriba, le encanta llevar la contraria, le encanta demostrar que él es omnipotente prácticamente y que puede hacer lo que se le da la gana en los marcos de la justicia. Y como conoce muy bien la justicia, sabe por dónde se puede meter. Lo único que puedo anticiparles es que de llegar a Abelardo de la Espriella a la presidencia, Colombia va a tener un giro enorme, que ya no se trata inclusive de lo que vivimos con Álvaro Uribe Vélez, sería algo mucho peor. Primero porque sería indiscutiblemente un lacayo de los Estados Unidos, porque él, al fin y al cabo, él es norteamericano, según él, o él tiene su segunda nacionalidad. Segundo,
A nivel de economía, él sabe cómo se maneja la economía porque le va muy bien en sus negocios y estaría dispuesto a regresarle a las EPS y a todos los corruptos sus debidas posiciones en las justas proporciones de robo para que hagan lo que se les dé la gana. A nivel de materia de seguridad, este hombre, este sí va a sacar los aviones que no ha sacado Petro y va a empezar a bombardear medio país con el objetivo de demostrar, porque a diferencia de Uribe, este sí va a demostrar que él hace la diferencia, que él es capaz y es tan osado de coger una población y con estos aviones bombardearlos y asegurar así que su mandato pase a la historia como un gran presidente, porque a él le encanta lucir bien, verse bien, que la historia hable bien de él. Y él está dispuesto a mantener ese espejo, esa imagen que él tiene de sí mismo, y por ello va a ser capaz de hacer cualquier cosa, no importa que la misma constitución o los tribunales se lo permitan o no, porque él sabe cómo manejar los tribunales. Ahora, por otro lado, ¿se imaginan qué va a pasar con el caso de Uribe? Solo imaginen eso. ¿Qué va a pasar con todos los casos de corrupción que ya estaban abiertos? Todo eso se cae, todo eso se va a ir al piso. Va a empezar una persecución terrible contra todo aquel que haya apoyado y que haya sido protagonista durante el gobierno de Petro. Se buscarán las formas dentro de las leyes para que cada quien pague el desatino por haber traicionado a la patria, según él, y esto se va a poner color de hormiga. Esto no es una incitación, pero sí les digo que lo que se viene va a ser complicado. Y yo estoy casi seguro, si las cosas se mantienen tal cual como están en este momento y no hay una reacción por parte de la sociedad colombiana, Abelardo de las Playas será el nuevo presidente 2026. Eso es todo por hoy. Chao.